Buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Jonathan Alviso, estudiante de Ingeniería Electrónica del octavo semestre. Y el presente video forma parte de la defensa de un trabajo realizado para la materia de electiva, en la cual en este semestre estamos hablando sobre el interesante tema de los microcontroladores. Y se nos asignó una actividad en la cual debíamos realizar eh, un trabajo, un informe investigativo, tocando los primeros puntos de estos maravillosos dispositivos que son los microcontroladores, empezando por su historia y qué tipos de microcontroladores hay tanto en el pasado como en el presente que podemos encontrar. Y bien, este es mi informe. Primeramente, lo he titulado Los microcontroladores, historias y tipos. Aquí hablaremos, como dije ya, desde un enfoque de línea de tiempo, de la historia de estos elementos, y también mencionaremos algunos tipos que podemos encontrar en el mercado. En esta primera página se encontrará en su momento, a la hora de la entrega, el link de acceso al video que en este momento estoy realizando, cuando ya se haya subido a la plataforma de YouTube y tengamos el link. Ok, sin más preámbulo, iniciemos este, es la defensa de este trabajo. Y lo primero será la línea del tiempo de los microcontroladores. Eh, Antes de hablar de la década de los 70 y los 80 es importante hacer un, un preámbulo de lo que es la historia de estos dispositivos. Y es que esto se remonta a la historia de inclusive de los transistores. Porque recordemos que en un inicio o en la realidad, los microcontroladores tienen en su interior un microprocesador, y este microprocesador no es más que un conjunto de transistores y de elementos miniaturizados que están hechos de la forma en la que puedan procesar y manejar datos de forma digital, pero en esencia lo que tienen por dentro, recordemos que son los transistores, y por eso es importante incluir o mencionar al menos a los transistores como parte de la historia de los microcontroladores. Y recordemos que estos dispositivos fueron inventados por William Shockley. Este es un dispositivo que en esencia permite hacer pasar del estado de corte y saturación. También tiene una región de amplificación y bueno, todo lo que ya conocemos de los transistores. Pero entrando en materia sobre los microcontroladores en sí, desde sus inicios, debemos remontarnos a las décadas de 1970 y a la década de 1980, en donde se dieron los primeros pasos de estos equipos. Y fíjense, estos equipos fueron una revolución en su momento, porque agregaron en un chip distintos periféricos y desarrollaron un elemento con la capacidad de almacenar datos y ejecutar acciones. Los microprocesadores, como dice acá, habían demostrado su potencial en aplicaciones como las computadoras personales, pero estos que aparecieron en estas décadas se enfocaban más en tareas específicas y repetitivas. Esto hizo que estos elementos fueran llevados a distintos campos como la industria, como el mismo hogar de las personas, y fueran incluidos en elementos de uso diario como cafeteras, como neveras, que fueran incluidos en la industria con la aparición de los PLCs y de todos estos equipos de automatización que lo que venían era a automatizar tareas que antes eran más engorrosas de realizar. Los primeros microcontroladores tenían arquitectura simple y solo obedecían un conjunto de instrucciones reducidos. A día de hoy sabemos que esto no es tan así. Si bien los PIC, que son los más comunes que podemos encontrar en el mercado, tienen una librería que no es tan grande, perdón, pero una gran cantidad de documentos que nos informan de qué instrucciones tienen, cómo manejarlas, cómo aplicarlas. También tenemos a los Atmel, por ejemplo, que son unos microcontroladores muy famosos por encontrarse en la placa de desarrollo de Arduino y que tienen una serie de instrucciones muchísimo más extensa que los PIC. Pero en estos tiempos, en los 70 y los 80, no era así, eran más sencillos en ese sentido.
Pero y esto lo va a hablar el trabajo más adelante, los entornos de desarrollo no eran tan avanzados como los que tenemos ahorita, no tenían compiladores ni depuradores de la potencia como los tenemos ahorita, por lo cual desarrollar y programar requería de un gran conocimiento de la arquitectura interna de estos microcontroladores. ¿Y por qué? Porque en un inicio se programaba en assembler, en lenguaje ensamblador. Este lenguaje tiene un gran beneficio a día de hoy, que es que tú puedes programar al dispositivo, al microcontrolador, de la manera en la que él pueda puerto por puerto manejar cada entrada y cada salida y asociar a cada entrada sí, a cada entrada o a un 1 a un 0 lógico una acción en sus puertos de salida. Entonces esto tú lo puedes hacer de forma directa. En cambio, el lenguaje C, que es uno de los que se utiliza mucho también actualmente, utiliza ciclos, utiliza loops y no es tan directo, no necesitas asignarle a que si ya tenemos un 1 lógico en el pin X del puerto de entrada X, debe activar los pines de salida X, Y, Z, por ejemplo. No es tan así. Este, es también importante destacar de esta época que los primeros microcontroladores fueron de las siguientes marcas, que fueron Intel, que a día de hoy sigue fabricando, es más conocida de hoy por los microprocesadores de las computadoras personales. Texas Instrument, que es una empresa que a día de hoy sigue funcionando también, y Motorola. Estas tres empresas fueron las primeras, las pioneras en el campo de los microcontroladores en su momento. Y uno de los primeros dispositivos introducidos al mercado fue el 8048 de Intel. Este, este dispositivo fue, como digo, uno de los primeros. No fue un dispositivo que a día de hoy podamos considerar avanzado tecnológicamente, pero fue el primero que se vio en el mercado. Y uno de las características más destacables de lo podemos encontrar en el libro del curso práctico de microcontroladores Kit, el cual el autor es Castaño, quien en el 2001 afirmaba que en el 8048 la memoria RAM estaba dentro del circuito integrado, pero el programa debía almacenarse externamente. Es decir, que él no era capaz de almacenar este programa por sí mismo. Bueno, los microcontroladores en esta época, a pesar de de todas las cosas que iban en su contra, las limitaciones que tenían, tenían un sinfín de posibilidades. Es decir, se podían aplicar, como ya dije en otro momento, a un montón de aplicaciones como industria, automatización de procesos, industria vehicular. Y bueno, a día de hoy está en todos los microprocesadores y microcontroladores, los tenemos en todos lados. Este, Entre las cosas más destacables de este par de décadas, tenemos que el primer procesador como tal se presenta en 1971, fue el 4004 y fue presentado por Intel, sentando las bases de la miniaturización de la computación. En el 76 aparecieron los primeros microcontroladores como el 8048, del cual hicimos referencia, del 6805R2 de Motorola y de otros tipos de sistemas que funcionaban para la creación de lo que llamamos hoy en día sistemas de circuitos embebidos. En los 80 hubo una expansión y diversificación en este campo. En el 85 General Instrument lanza los primeros PIC. Estos son los que conocemos hoy en día y sus siglas significan en inglés, el acrónimo en inglés de Peripheral Interface Controller o controlador de interfase perimetral. Es una familia de controladores que se convertía muy populares por su facilidad de uso y flexibilidad. De esto le hablaba al inicio cuando hablábamos de que era un microcontrolador que, si bien no tiene una gran cantidad de instrucciones disponibles para que lo podamos programar, lo que sí tiene es un montón de librerías que hablan de cómo utilizar y de los distintos usos que se le puede dar a su sistema, a su programación, cómo poder programarlo, cosas que Atmel no es tan extenso o no es tan fácil al menos conseguirlo, y mucho menos en español. Pasando la década de los 90, esa década marcó un punto de inflexión en la evolución de los microcontroladores. Veamos por qué.
Principalmente podemos hablar de que en esta época aparecen los microcontroladores de 16 y de 32 bits. No lo mencioné en el punto anterior, pero los primeros eran de 8 bits. Es decir, esto depende del tamaño de palabra con el que se programa. Y dependiendo de los bits que tenga, va a dar una mejor respuesta a nivel de sus capacidades, digámoslo así. Pero también mientras más bits, más costo a nivel energético y también más costo a nivel de precio del dispositivo. En esta época aparecieron estos microprocesadores que dieron una mayor capacidad de procesamiento y de memoria, es decir, que podíamos no tan solo procesar a mayor velocidad los datos, sino que también teníamos unos mayores espacios de memoria para que guardara datos que se fueran generando. Este, Se amplió la gama de periféricos integrados, es decir, que los microcontroladores de los 90 incorporaron una variedad cada vez mayor de periféricos integrados como interfaces de comunicación serial, paralela, conversores analógico-digital, temporizadores de alta precisión, controladores de motores. Y esta integración simplificó el diseño de sistemas embebidos y redujo el número de componentes externos necesarios. Es decir, se redujo lo que se necesitaba externamente al microcontrolador para hacerlo funcionar. También se popularizó la arquitectura RISC, que es el acrónimo en inglés de Reduced Instruction Set Computer, los cuales fueron ganando terreno en el mercado en esta década y se caracterizó por un conjunto de instrucciones reducido y optimizado. Eso hacía que fueran en esencia más complejos, más rápidos los procesadores y más eficientes. Este, Se desarrolló herramientas más sofisticadas para la programación de los mismos, o sea, IDEs más cómodas, por así decirlo, no como ya lo mencionaba anteriormente, ya no era necesario tratar con compiladores o depuradores que fueran débiles, sino que se fueron haciendo más potentes para esta época. Y las aplicaciones de estos microcontroladores fue cada vez más diversa, es decir, aquí podíamos empezar a notar que estos ganaban espacio en las telecomunicaciones, en la instrumentación industrial, en la industria automotriz, inclusive en la industria aeroespacial. Se migró de arquitectura de 16 de las migración de arquitectura de 16 y 32 bits. Los microcontroladores se adaptaron a necesidades de aplicaciones más complejas y ofrecieron una capacidad de procesamiento y rendimiento mejorado. Se integraron periféricos especializados de interfaces de comunicación avanzadas como la USB y la Ethernet para los controladores de pantalla, conversores analógico digital y otras componentes de aplicaciones específicas. En la década de los 2000 aparecieron microcontroladores de bajo consumo y de alta integración. Esto permitió que hubiera un enfoque de consumo de energía, se desarrollaron los microcontroladores de modo de bajo consumo para las aplicaciones alimentadas por batería, es decir, ya no necesitamos todo un sistema de conversión específico de corriente alterna directa para alimentar nuestros circuitos embebidos, sino que ahora podíamos hacerlo por medio inclusive de baterías. Y esto facilitó la integración de estos microcontroladores a muchas aplicaciones que podemos tener inclusive a día de hoy en nuestras casas, como relojes como distintos tipos de tecnologías que no requieren ir conectadas a una red de alimentación, sino que con una simple batería las podemos alimentar. También se dio la integración de los núcleos ARM, que se volvieron dominantes en el mercado de los microcontroladores, ofreciendo un equilibrio entre el rendimiento y el consumo de energía. Crecieron las aplicaciones, como ya dije, de los microcontroladores, es decir, empezamos a verlos aún más en las pequeñas cosas, pues empezamos a verlos aún más en nuestras casas, aún más en todos los campos diversos de las industrias. Para la década de los 2010, del 2010 en adelante, hasta el día de hoy, se dio la llegada de los microcontroladores al IoT. El IoT es una teoría que se llama Internet de las cosas y es la conexión entre el Internet y las cosas que tenemos en nuestro día a día. Los microcontroladores desempeñaron un papel fundamental en el desarrollo de los dispositivos IoT, permitiendo la conexión y el intercambio de datos entre un objeto físico y una red de Internet. Asimismo, permitió que la conexión entre la inteligencia artificial y los dispositivos embebidos, ya que gracias a los microcontroladores en esta época
hubo una integración y la capacidad del aprendizaje automático en microcontroladores abrió una nueva posibilidad para aplicaciones inteligentes y también una miniaturización y mayor integración. Los microcontroladores se volvieron cada vez más pequeños, potentes, con una mayor integración de periféricos y capacidad de procesamiento. Habiendo visto la historia hasta tiempos recientes de los microcontroladores, debemos hablar de los tipos de microcontroladores. En esencia, como dijo Castaño en su libro, que por acá lo tengo, es de verdad muy recomendado leer, al menos este es el tomo 1, este libro cuenta con 3 tomos, uno es una parte teórica, la otra nos enseña a programar y la tercera es aplicación de proyectos. Gracias a, según Castaño, desde un punto de vista conceptual, el microcontrolador ideal es un dispositivo digital que acepta datos aplicados a un cierto número de entradas. Pero clasificar solo de esta forma a un microcontrolador no es suficiente. Sabemos lo que es un microcontrolador en esencia, pero ¿cómo lo clasificamos? ¿O hay un solo tipo de microcontrolador? Pues hay distintos tipos y lo podemos clasificar de diversas formas. Por ejemplo, podemos clasificarlo por su arquitectura. En esencia, podemos mencionar 3 arquitecturas principales, que es la Harvard, en la cual los espacios de memoria para las instrucciones y los datos están en espacios físicos dentro del microcontrolador, del microprocesador, en espacios físicos separados, y esto nos permite mejorar el rendimiento y además podemos conectarnos o acceder a ambos de forma simultánea. Además de que tiene un bajo consumo y una alta velocidad. También tenemos una arquitectura un poco más tradicional, que es la arquitectura von Neumann, y esta arquitectura no es exactamente como la Harvard, es lo contrario de hecho, y es decir que los datos, el espacio donde se almacenamos los datos y donde tenemos las memorias de instrucciones, es el mismo espacio, es decir que no podemos acceder a ambos, a la memoria y a las instrucciones de manera individual o de manera paralela, sino que por contrario se puede acceder a una o a la otra, pero no a las dos al mismo tiempo. Esto hace que sea más simple, sí, pero limita el rendimiento para ciertas aplicaciones. Y por último tenemos la arquitectura superescalar, y esta arquitectura nos permite ejecutar múltiples instrucciones en paralelo, y esto aumenta significativamente el rendimiento del microcontrolador. Pero también es importante decir que la arquitectura es muchísimo más compleja y también consume mucha más energía. Es decir, depende de para qué lo queramos, nos conviene más una arquitectura u otra. Pero esta no es la única manera de clasificarlo, también lo podemos clasificar como lo hice previamente, por tamaño de palabra. Los primeros que encontramos son los de los 8 bits, estos son de los primeros que aparecieron, como mencioné anteriormente, en la década de los 70-80. Estos son comunes, se pueden utilizar para una amplia variedad de aplicaciones, como en electrodomésticos, sistema de control industrial, y en general ofrecen un buen equilibrio entre el rendimiento que ofrecen y el costo que tienen, además de que no consumen mucha energía como si los siguientes que mencionaremos. Tenemos los microcontroladores de 16 bits, que son más potentes que los de 8 y nos ofrecen un mejor rendimiento en otro tipo de aplicaciones como el control de motores, interfaces gráficas de usuario y sistemas de comunicación. Es decir, nos permiten hacer un poquito más que los de 8 bits, pero a cambio nos ofrecen un mayor consumo, lógicamente, de energía y un costo mayor. Elevando el costo y el consumo, siguen los de 32 bits, que son uno de los más potentes y se utilizan en aplicaciones de alto desempeño, como el control de procesos industriales, sistemas de tiempo real y en lo de la aplicación del Internet de las cosas, que era de lo que hablábamos en la época del 2010 cuando hablábamos de la línea de tiempo. Y por último mencionar los de 64 bits, que son los más recientes, los más nuevos. Dan un rendimiento espectacular, pero se utilizan para aplicaciones limitadas, es decir, no se utiliza para todo porque a pesar de que sí te ofrece una gran capacidad de procesamiento, también requiere una gran capacidad de energía en comparación con los otros microcontroladores y su costo es mucho más elevado. También por otra forma de clasificarlo puede ser por el núcleo, puede ser de ARM, que son los más populares del mercado,
porque no consumen tanta energía, porque son eficientes y porque están presentes en una amplia variedad de productos. Los X86, que son asociados a computadoras personales, y también se encuentran en algunos microcontroladores diseñados para aplicaciones que requieren ser compatibles con un software específico. Tenemos también los MIPS, que ofrecen un alto rendimiento y son utilizados en aplicaciones que requieren una gran capacidad de procesamiento de datos numéricos. También tenemos los de núcleos PowerPC, que son conocidos por su robustez y fiabilidad y se utilizan en aplicaciones industriales de control de procesos. Y también podemos clasificar a los microcontroladores por su aplicación. Podemos decir que hay los para uso industrial. Estos suelen ser más robustos porque el ambiente industrial es bastante hostil con este tipo de elementos. Podemos encontrarlo en aplicaciones automotrices. Estos son optimizados para tener tolerancias a altas temperaturas y a las vibraciones presentes en los vehículos. Tenemos también la aplicación para aplicaciones de consumo, que son utilizados en juguetes, electrodomésticos, en las cosas comunes en donde los podemos encontrar. Y para microcontroladores para el Internet de las cosas, que están diseñados para conectar dispositivos a Internet y permitir la recopilación y el análisis de datos. Bueno, esta fue toda mi defensa. Utilicé para la elaboración del presente informe el libro que presenté anteriormente, que es el de Castaño y varios más, que realizaron en el 2001. Su nombre es Curso Práctico sobre Microcontroladores, tomo 1, de ese kit, del editorial Conosur. Y adicionalmente, también tuve acceso a un libro realizado, o un libro, perdón, a un documento realizado por Gunther Glidding y Bettina Weiss en el 2007, llamado Introducción a los microcontroladores, publicado para la Universidad de Tecnología de Viena. Bueno, fue toda mi defensa, toda mi exposición sobre este tema. Espero que haya sido de provecho, que haya sido agradable y que hayan aprendido algo nuevo. Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Se despide de ustedes, Jonathan Alviso. Hasta luego.